¿Será fría mañana también en Rosario? Hay una avenida muy famosa en Rosario, creo que se llama algo de Otaño. Voy a preguntarle. Muy extensa esta avenida. Algo de Otaño era el nombre. ¿Puede ser? Oroño. 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 Ah, Boulevard Oroño. Oroño, gobernador de la provincia de Santa Fe, que fue el que impulsó gran parte de la legislación de la provincia. Ah, bueno, esa es la avenida, extensísima. Exactamente, sí, sí, que llega desde el río hacia el oeste de la ciudad y casi se transforma en ruta, creo. Yo no soy muy bueno para esas cosas, pero en información vial no soy muy ducho, pero es eso, es una de las más largas. Igual hay otros, Videolagos, por ejemplo, Avellaneda, bueno, son varias las avenidas largas. Qué lindo, Rosario es una... Tenemos todo largo en Rosario, Bien. menos el nombre. Claro, pasa es que Rosario es una ciudad que me encanta. Las veces que he estado en Rosario, uno podría vivir tranquilamente en Rosario. Pues, ¿conociste Rosario, Ronnie? No conociste Rosario, lo que te perdiste. No, Lo que ¿cómo te no? perdiste. No. Pero, por favor. Sí. El que no conoció, viste, no cree mucho, pero cuando vas a Rosario, olvídate. Pero bueno, vamos a ponernos ya en tono de columna radial. Gustavo, tenemos una agenda ya dispuesta para escucharte. Y bueno, capaz que se cuela en la lista de temas que tenés preparados alguna buena noticia. Quiero pensar en eso. Sí, vos sabés que sí, te voy a dar una buena noticia. O sea, abandonamos el tema turístico de Rosario y todo eso con una temperatura de 3 grados, tenemos una ola de frío que acabamos de tener temperatura de 2, 3 grados bajo cero, no es buen momento para venir a Rosario, a ustedes que tienen 14 grados, pero en el gobierno nacional se está poniendo recaliente la cuestión y la economía se está enfriando cada vez más. O sea que estamos en ese cambio climático que afecta mucho la salud y sobre todo la psiquis de los argentinos. Bueno, una de las noticias que ya se venía anunciando desde hace mucho y que se blanqueó una situación insostenible es la designación de Federico Sturzenegger con algún carguito como para que las chantadas que haga de aquí en más por lo menos deje los dedos marcados, aunque después en el sistema judicial argentino no signifique nada. Sturzenegger, digamos, contradiciendo las ambas, que siempre hay una primera y una segunda, acá se vino la tercera. Sturzenegger versión 3, que es como, justamente, uno ve el apellido de Sturzenegger y Schwarzenegger y ve las Terminator. Bueno, esta sería como la Terminator 3, nos viene a exterminar por tercera vez este chanta, embaucador, estafador, que nos regaló los peores momentos de nuestra historia económica. Uno de los motivos por lo que este tipo estuvo procesado fue por la estafa del megacanje. La estafa del megacanje, que fue cuando él asume como, creo que era viceministro de Economía de Cavallo, hizo una refinanciación de la deuda que teníamos y logró, así como un tipo muy generoso y muy preocupado por los intereses argentinos, que los 60.000 millones de dólares que teníamos de deuda en el 2001, los prolongó en un pago por 30 años, lo que llevaba nuestra deuda hasta los 88.000 millones de dólares. O sea que es un negocio de sumarle un 50% a la deuda que ya teníamos. Un héroe obviamente para los capitales internacionales, no para el país. No conforme con eso, estuvo procesado y lo sobreseyeron. Es decir, que no había ni prueba ni causa para mantenerlo procesado y menos aún para condenarlo. Una estafa que generó la crisis del 2001 y todo lo que nos costó recuperarnos hasta el 2015. ¿No? Una vez que nos recuperamos económicamente, que no teníamos deuda con el Fondo Monetario Internacional,
este tipo reaparece en el Banco Central y también vuelve a hacer un juego con los bonos, que ahí aparecen las LEVACs, y con las deudas públicas y qué sé yo cuánto, y nos termina multiplicando la deuda, agregando casi 100.000 millones de dólares de deuda privada y 50.000 de deuda con el Fondo Monetario Internacional. No lo hizo solo, por supuesto. El otro partner de este dúo de endeudadores y fugadores es Luis Toto Caputo, alguien que también estuvo procesado y que está procesado por la toma de deuda de 2018 y sin embargo está de nuevo como funcionario. Quizá ese sea uno de los graves problemas que tengamos en nuestro país, que es la de blanquear fácilmente a los que nos han hecho pelota y condenar de por vida a los que nos beneficiaron, como Cristina Fernández de Kirchner, Amado Boudou, Julio De Vido y un montón de funcionarios del kirchnerismo que están estigmatizados, odiados por gran parte de la población, cuando en realidad los que deberían ser repudiados son estos tipos que nos cagaron la vida por 100 años. Sí, me cae muy bien Sturzenegger. ¿Cómo? Me cae re bien Sturzenegger. Sí, te cae muy simpático. Estaba pensando en cómo se nos vienen después los trolls a tus recortes, a tus videos, que quedan bastante furiosos con la forma en la que los presentás, ¿no? Los presentás con lujo de detalles y después, bueno, quedan muy, muy loquitos. Claro, después. porque ellos, a ver, muchos de los que son militantes libertarios jóvenes no conocen estas cosas, porque muchos piensan que la vida nació cuando nacieron ellos y además están atados a los medios de comunicación, a las no a los medios de comunicación tradicionales, sino a los nuevos, que son los TikTok o los Instagram, que tienen fragmentitos de cosas. Y como Milei dijo que Sturzenegger era el mejor ministro de Economía del mundo y quizá del sistema planetario, la gente esto se lo creyeron y lo ven, y algunos pueden coincidir ideológicamente, pero la verdad, coincidir ideológicamente con esto es ser un reverendo, etcétera, etcétera. Claro. Porque aparte, son cínicos porque le ponen, Federico Sturzenegger va a ocupar el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, ¿no? Que ya sabemos lo que es eso. Es eliminación de impuestos para los más ricos, desregulaciones a granel para que se lleven todo lo que quieran sin ningún tipo de control, y despidos a mansalva y precarización laboral y liquidación de ingresos para los trabajadores del Estado. Eso va a ser Sturzenegger sin ningún tipo de corazón, y pensamos que sin ningún tipo de condena ante el silencio cómplice de los PRO, que obviamente esos tipos fueron funcionarios del PRO, no los van a criticar, pero también no hay condena firme de los candidatos, de los diputados, senadores y referentes de la oposición verdadera, que puede ser Unión por la Patria y la izquierda. No hay condena, no hay repudio, no hay un acto de repudio. Ayer justamente los organismos de derechos humanos se juntaron en la Plaza de Mayo de Capital Federal para, junto con la Ronda de las Madres, que se hace todos los jueves, sí, hacer un acto por el desmantelamiento de los organismos que tienen que ver con los derechos humanos, como por ejemplo la búsqueda de los nietos, etcétera, etcétera. Pero esa memoria, verdad y justicia no incluye a estos tipejos que son cómplices y casi apologistas del gobierno de la dictadura del 76. Estos tipos están aplicando el mismo modelo económico, que es por lo que desaparecieron los 30.000 más los nietos, y sin embargo no incluyen en sus demandas que estos tipos estén en cana como corresponde y que devuelvan la guita que se fugaron. También tendría que estar como parte de memoria, verdad y justicia, actualizar ese lema para convertirlo en algo a futuro y no solamente como algo a pasado. Sí. Entonces, bueno,
Ayer Estela de Carlotto dijo, esto que estamos viendo es un pueblo que no olvida, un pueblo que tiene alma y corazón con el recuerdo, que dice son 30.000 y falta encontrar a los que viven, que son los nietos. Bueno, la violencia no tiene que existir, la resistencia sí, dijo Estela de Carlotto en una frase que es muy, muy buena. Y estamos acá porque nuestro querido país está siendo desestimado, ofendido, por quien tendría que cuidarnos. Impecable. Esa es una noticia que uno podría encontrar como buena, porque forma parte de la resistencia, de aquello que está más generalmente validado, no tanto en el país, sino fuera del país, que son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Acá le han faltado el respeto periodistas que no le llegan ni a los talones a Estela de Carlotto o a Eve de Bonafini o a Tati Almeida, y sin embargo las demonizan, las insultan, las satirizan, con una falta de respeto total. En el resto del mundo, las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo son vistas con una imagen casi más inmaculada, casi más celestial, en el sentido de la orientación hacia dónde tiene que estar lo bueno. Pero acá, bueno, tenemos estos periodistuchos que están operando constantemente y no guardan ningún tipo de tapujo en insultar y en manchar la memoria. Gustavo, ¿quiénes son los chachos? Esa es una que podríamos decir que es una buena noticia ocasionada por una mala noticia. El gobierno de La Rioja, en vista de el látigo y chequera que aplica Javier Milei con respecto a los recursos coparticipables, sacó una moneda, una cuasi moneda provincial, que son los chachos, en honor al caudillo Ángel Vicente Peñalosa, Chacho Peñalosa, que se llaman bonos de cancelación de deuda, BOCADE, que son una moneda que va a tener una circulación dentro de la provincia, obviamente, con billetes de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000 chachos, con una paridad de 1 a 1 con respecto al peso. Quintela dijo que debido al no envío de los fondos correspondientes a la provincia por parte del gobierno nacional, la devaluación, el ajuste y la profunda crisis que está atravesando todas las provincias, tuvimos que adoptar esta medida. Bueno, es una forma también de resistencia. Todos los comercios pueden recibir estos bonos, pero no podrán cobrar ningún recargo ni recibirlos por un valor inferior. Uno recuerda, después de la crisis del 2001, la provincia de Santa Fe tuvo los LECOP, que en algunos negocios, por ejemplo supermercados, no había moneda o billete para dar vueltos, y entonces no te lo daban en pesos el vuelto. Por eso lo de la paridad 1 a 1 era una mentira, porque si yo te pago con 20 australianos, 20 LECOP, y me tenía que poner 2 LECOP, pero no había 2 LECOP y me tenés que dar 2 pesos, no te lo daban, por lo tanto se quedaban con una ganancia extra. Ese problema tuvimos acá en la provincia de Santa Fe. Los bancos no te los aceptaban. Bueno, en la provincia de La Rioja se toma esta medida para evitar una crisis interna provocada por la crisis del resto de las provincias o de lo que sería el país. Así que bueno, esa es quizá una buena noticia, una forma de resistencia a la agresión de Javier Milei de no entregar la coparticipación. Gustavo, hoy en día ¿hay jueces macristas o hay jueces mileístas? Lo que pasa es que el mileísmo está naciendo y me parece que es más fuerte Mauricio Macri que Javier Milei, por más que a Javier Milei lo apoyen empresarios grosos que le están empezando a soltar la mano, pero el lado macrista de la justicia sigue superviviendo porque él nombró muchos jueces. Vos fíjate, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia fueron puestos a dedo en el tribunal de la Cámara Federal porteña por Mauricio Macri, y Mariano Llorens, que es el tercer juez de la Cámara Federal porteña, era un visitante de Macri a la Quinta de Olivos. ¿Y esto a qué viene a cuento? Gran parte de los jueces que están, sobre todo en el centro del mal, que es la Cava,
o sea, todo lo que tenga que ver con la justicia federal porteña, Comodoro Pi, los fiscales porteños y todo eso son, por más que sean federales, son absolutamente alineados con el macrismo y con el lado oscuro de la economía y de la política argentina. Y fueron nombrados por Macri, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Recuerdan que allá por 2016, 2017, cuando estaba Macri como presidente, apareció una causa que era unos cuadernos que había escrito un chofer del secretario Barata, en donde contaba el traslado de bolsos, y en unos cuadernos Gloria, que eran como 10 o 12, y que en algún momento este tipo Centeno decidió quemar, pero que habían aparecido fotocopias que las entregó el periodista Diego Cabot, y que en base a esas fotocopias se empezó a meter en cana a exfuncionarios kirchneristas y a empresarios, y que esos fotocopias de cuadernos sirvieron para extorsionar a muchos empresarios para que hablen en contra de Cristina, sobre fotocopias de un cuaderno tenidas como documento válido. Era el relato de un chofer escrito como si fuera una novela de García Márquez, y que se le dio validez. Hay algunos rumores que dicen que esos cuadernos fueron escritos en el Hotel Four Seasons por Claudio Bonadío, por el fiscal Carlos Stornelli y algún integrante más, y que nunca existieron. Bueno, ¿qué pasó ahora? Hubo un empresario, Armando Lawson, que estaba involucrado en esta causa de los cuadernos, que hizo una denuncia por que las fotocopias tenían enmiendas con liquid paper, con sobrescritos, y que se descubrió, Martínez de Giorgi acusó a un ex policía federal, Jorge Bacigalupo, amigo de Centeno, de haber hecho esas enmiendas. Bueno, a pesar de las enmiendas, procesaron a un montón de funcionarios y empresarios ligados al kirchnerismo. Ahora, este tipo, Bacigalupo, que fue el autor de las enmiendas, fue sobreseído por estos tres jueces macristas, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens. Este tipo, Bacigalupo, fue sobreseído porque él modificó las fotocopias, no los originales que nadie vio, y por las mismas fotocopias con enmiendas procesan a unos, y por las mismas fotocopias con enmiendas desprocesan a otros. Así actúa la justicia macrista, la distinta vara. Es tremendo. Así que bueno, eso es genial. Eso es genial. Pero por eso ocurre que Bacigalupo quizá no llegue a ser funcionario público en ningún momento, pero se puede convertir en diputado, se puede convertir en subsecretario, se puede convertir en alguien de tercera línea en el futuro, porque no fue castigado en su momento como Sturzenegger, como Bullrich y como Caputo. Claro. Pasa por lo mismo, porque la justicia macrista, que es la que actúa en Capital Federal, y todas las causas importantes van a parar a Capital Federal, tenemos tantos sobreseídos que sí cometieron delitos. Por ejemplo, que si uno toma el juicio por el atentado a Cristina, están los tres perejiles que perpetraron ese atentado, pero no están los que pagaron, que son precisamente casi los mismos. Y Caputo. Claro. ¿Y por qué, Gustavo, estamos en el peor momento de las políticas de género? Bueno, entre esta cuestión de la motosierra de Javier Milei, se desmanteló casi definitivamente la línea 144, que brindaba atención telefónica especializada para mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas del día y todos los días del año, más otros programas que tenían que ver con el ex Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Desde 1992 es la primera vez que el país no cuenta con un organismo específico de género. Y eso ya incumple con tratados internacionales de jerarquía constitucional. Ajeno a eso, el ministro de Justicia, Mariano Cuño de Libarona,
anunció, pero aparte así con bombos y platillos, que ya habían despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Como si fuera un logro desmantelar un organismo que se ocupaba de violencia de género. Y después, el 15% de los empleados que quedan pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia. Es decir, que va a ser el 15% de lo que había antes, que quizá antes era insuficiente, para atender a todos los problemas de familia y de violencia de género, porque aparte incluye dos cosas, de familia y de violencia de género, en todo el país. Genial. O sea que no va a servir para nada. Y aparte, esto, que desmantelar la línea 144, fue creada por ley. La ley 26.485, que es de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, con el desmantelamiento de la línea 144, está incumpliendo con una ley. Incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por lo tanto, hay que ver si todas estas medidas tomadas desde el decreto, desde la ley bases y de todo lo que se le ocurra, no están en contra de la Constitución, que sí lo están. Lo que pasa es que la Corte Suprema de Justicia mira para otro lado. Volvemos al problema de la justicia. Sí. Hay 2 jueces de los 4 en la Corte Suprema de Justicia que fueron nombrados por Macri. Rosati y Rosenkrantz. Y los otros que son vaivenistas, depende de cómo estén, están para un lado o para el otro. Gustavo, los ingleses andan preguntando por los recursos naturales que tenemos en Malvinas. Ahí se nos cortó. Capaz que él nos está escuchando, sí, pero nosotros hemos perdido la conexión. Y en todo caso intentaremos recomponer la llamada. Estamos conversando con Gustavo Rosa. Él es licenciado en Letras y periodista. Nos comparte semanalmente la columna Panorama Político. Estamos repasando un montón de cuestiones que... Hola, Gustavo. Sí, ¿me escuchás? Sí, ¿vos me estabas escuchando? Perfectamente. Ah, viste, bueno, me estabas escuchando. Todo lo que dijiste de vos a mis espaldas. ¿Viste? Y bueno, fue involuntario. Bueno, te estaba preguntando si los ingleses andaban preguntando por nuestros recursos en Malvinas. Bueno, vos fíjate que hay 2 temas de los que vamos a tratar hoy y que los voy a ligar, que tienen que ver con esto que pasó con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, porque el Reino Unido va a hacer una consulta popular ya lo hizo. Una consulta popular que va a tomar desde finales de junio hasta mediados de julio, para extraer 500 millones de barriles de petróleo en el territorio ocupado por los ingleses. ¿Esto a qué viene a cuento? ¿Por qué Gran Bretaña se vuelve a las andadas con esto de extraer los recursos naturales de nuestras Islas Malvinas, y que está ligado a Carlos Foradori? Que recuerden que Carlos Foradori era un funcionario de Cancillería que se reunió con Duncan, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, y que entre copa y copa Foradori le concedió el permiso para que Gran Bretaña extraiga todo lo que quiera de las Islas Malvinas. Entonces, en base a ese acuerdo, van a avanzar con la explotación y el saqueo de los recursos hidrocarburíferos en violación del derecho internacional. Y además, el Reino Unido va a habilitar a la empresa israelí Navitas, que fue sancionado y que ha hecho caso omiso a las advertencias del gobierno anterior cuando estaban haciendo las instalaciones para esta explotación petrolífera. Y eso tiene que ver con un exfuncionario del gobierno macrista, que era Carlos Foradori, que ahora vuelve a ser funcionario y es representante permanente de la Argentina ante los organismos internacionales de Ginebra por derechos humanos, donde ahí
en esta semana habló de que las detenciones que hubo en la movilización contra la ley Bases, y repite frente a un organismo internacional todas las mentiras que dijeron adentro, que eran terroristas, que eran sediciosos, que rompieron vidrieras, que querían invadir el Congreso, que querían impedir que continuara la sesión, en contra del informe que había hecho el CELS. Así que los 33 que fueron detenidos, quedan 5, liberaron a 1 más, creo, o sea que hay 4 detenidos de manera arbitraria, pero ex vicecanciller Foradori, que borracho le había concedido un montón de planes de explotación de Gran Bretaña en Malvinas, y que ahora es representante ante la ONU por Derechos Humanos, está ahí porque no fue sancionado por lo anterior. Si no se sanciona a una persona por lo que verdaderamente ha hecho, y permitimos que se sancione a una persona por lo que no ha hecho, como en el caso de Cristina y Amado Vudú, que son los más emblemáticos, que están inhabilitados de por vida para cumplir cargos públicos, y a estos tipos no les pasa nada, habiendo hecho cosas que realmente se hicieron. Ese es el punto. Bien. El por qué es importante que la memoria, la verdad y la justicia no solamente se quede en lo que ocurrió en los 70, que fue muy grave, pero que lo que está ocurriendo ahora es grave porque repite los mismos parámetros económicos e ideológicos que se repetían en esa época. Lo que pasó con los detenidos durante la marcha contiene la misma etiqueta que utilizaba la dictadura para los detenidos desaparecidos, que son terroristas, que son sediciosos, que atentaban contra el orden democrático, etcétera, etcétera. Bien. Sí, y bueno, lo charlábamos con Vicky Montenegro el otro día, hace pocos días, y nos decía, con el 76, ahora lo único que hay que sacar son los tanques y las botas, porque después el tipo de gobierno en lo económico, político y social es exactamente lo mismo que la dictadura militar. Sí, pero aparte sin tapujos, porque Macri lo era. Macri era un repetidor del verso de la dictadura y todo eso. Pero este tipo, Milei, y todos sus funcionarios, sobre todo la vicepresidenta, son apologistas. Es más, Victoria Villarruel, que esta semana sufrió un episodio en un acto convocado por Javier Milei, en donde la foto de presidencia la mostraba Victoria Villarruel fuera de cuadro y llegando tarde a la foto. Victoria Villarruel está teniendo también actos por su cuenta en reivindicación de eso de las víctimas de los terroristas. Las víctimas de los terroristas, equiparando un delito de lesa humanidad, que es cuando el Estado reprime, tortura, secuestra y desaparece y mata, obviamente. Sistemáticamente. A civiles, los equipara con delitos cometidos por civiles, que por eso no están siendo juzgados los supuestos terroristas, porque aparte no había 30.000 terroristas, si no se hubiera hecho la revolución en ese momento. Bueno, en fin. Está picando en punta Victoria Villarruel y está aprovechando el consenso tanto en las Fuerzas Armadas y de Seguridad que puede conseguir, como de aquellos civiles, de aquellos ciudadanos que piensan que correctamente en aquella época hubo una guerra, que la ganaron los militares, que los desaparecidos eran todos terroristas y que muchos están vivos en Europa disfrutando la vida loca. Y hay mucha gente, muchos ciudadanos que lo piensan. Entonces, Victoria Villarruel, aprovechando eso, está picando en punta para hacer un posible relevo. Y Gustavo, para cerrar la columna, tenés aquí anotado, la CGT vuelve a unirse. Claro, porque uno se culpa a la CGT por no haber movilizado el día de la sesión en Senado,
sino que dejó que los gremios vayan por su cuenta, lo cual restó institucionalidad a la marcha, y reprochándose eso, sí, muchos ya atribuyeron a la ausencia de la CGT como columna institucional de los trabajadores en esa marcha, atribuyen a que la ley base haya sido finalmente sancionada. Es una hipótesis, un contrafáctico, porque no ocurrió, por lo tanto no hay manera de verificar si eso es cierto o no, pero así todo, como con las papas quemadas, la CGT ahora vuelve a primar la idea de trabajar en conjunto y ya no gremio por gremio con respecto al impuesto a las ganancias. Si bien muchos gremios o muchos trabajadores, muchos grupos de trabajadores no van a ser afectados por el impuesto a las ganancias, la CGT toma el conjunto. Por ejemplo, gran parte de los docentes no están afectados a impuesto a las ganancias, pero los directivos sí, como es mi caso. Pero mayoritariamente en nuestro gremio son más los que no van a estar afectados. Pero en otros gremios, como camioneros, aceiteros, petroleros, bancarios, sí. Entonces, es preferible, en lugar de hacer presentaciones judiciales por gremio, hacerlo institucionalmente desde toda la Confederación General del Trabajo y la CTA. Que ya lo habíamos dicho el viernes pasado, no, el martes, que la CGT va a tomar ante la justicia argentina el pedido de una cautelar para que no se aplique el impuesto y ante organismos internacionales. Es la confirmación de eso. Bien. Gustavo, llegamos al final entonces, y la promesa de reencontrarnos este martes, Dios mediante, y si todo marcha bien, no sé si con otra vez colar alguna buena noticia. ¿Qué sería una buena noticia, por ejemplo? La renuncia de Luis Caputo como ministro de Economía. La verdad que sale uno, entra otro. No sé si es tan buena noticia. No, pero ya las buenas noticias no pasan por las personas, pasan por lo que se instaló. Y por más que se vaya el propio Milei, la cuestión va a seguir, porque el DNU va a seguir vigente, la ley base ya está aprobada, muchas desregulaciones que han habituado pensemos, a ver, la desregulación es permitirle a los que tienen poder económico hacer lo que se les dé la gana. Ese vicio, ese mimo, va a ser muy difícil de restituir o de sacar, de quitar la desregulación. Aparte, es una postura cínica, porque la ausencia del Estado, tanto en la regulación como en el fomento, en el impulso a la economía, es importante. La desregulación, la disminución de los controles, no es ausencia del Estado, es presencia del Estado, pero a favor de los más ricos y poderosos. Y eso tiene que quedar claro. Para la gilada, es decir, para nosotros, que somos ciudadanos comunes, la desregulación nos perjudica. Y el otro día hablábamos del INTI, que era el despido de muchos trabajadores del INTI, y una de las cosas que uno piensa que es solamente asesoramiento a industrias. No, el INTI controla las balanzas, controla los litrajes, controla gran parte de los productos que nosotros consumimos en cuanto a pesos y medidas, y calidad también, y componentes. Por lo tanto, eliminar el INTI es eliminar seguridad para nosotros. Absolutamente. Gustavo. El martes vamos a hablar del pacto del día anterior, que va a ser el pacto de mayo, hecho el 8 de julio, pero firmado el 9 de julio. Y bueno, que íbamos a hablar hoy, pero lo saqué porque no valía la pena. Bueno, no sos muy futbolero, pero el martes va a ser la semifinal, donde Argentina va a ser protagonista de esa semifinal. Sí, obvio, ayer no vi el partido, pero sí escuché los gritos y todo eso, y la verdad que debe haber sido emocionante. Sí, exactamente. Bueno, Gustavo, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia, nos excedimos en tiempo, pero bueno, valía la pena, creo. Claro que sí, claro que sí. Fuerte abrazo, Gustavo, seguimos hablando. Buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Chau, chau. Gustavo Rosa, nuestro querido amigo desde Rosario, compartiendo esta columna de Panorama Político.